Saludos. Para la exposición del trabajo práctico experimental de la asignatura de Psicología Social aplicada a la educación de la unidad número 1 del ciclo 2, vamos a hablar sobre la percepción social y actitudes sociales. El grupo número 1 está conformado por Angélica Carrión, Angeli Muñoz, Lady Ordóñez y Daniela Rodríguez. En el presente trabajo práctico experimental examinaremos una investigación exploratoria que aborda el tema de la percepción social y las actitudes sociales, centrándonos específicamente en las áreas de personalidad e identidad social, percepción social y atribución causal, actitudes en las relaciones interpersonales, así como en las relaciones intergrupales y los fenómenos de estereotipos, prejuicios y discriminación. La percepción social y las actitudes sociales son componentes fundamentales de la psicología social que influyen en la forma en la que nos relacionamos con los demás y percibimos el mundo social que nos rodea. La investigación en estas áreas nos ayuda a comprender cómo interpretamos y evaluamos la información social, cómo atribuimos causas a los comportamientos y eventos y cómo nuestras actitudes influyen en nuestras interacciones y relaciones con los demás. En primer lugar, examinaremos la relación entre la personalidad y la identidad social. La personalidad se refiere a los patrones consistentes de pensamientos y emociones y comportamientos que caracterizan a un individuo, mientras que la identidad social se basa en la pertenencia a grupos y la adopción de sus normas, valores y características distintivas. Exploraremos cómo estos dos conceptos interactúan y se influyen mutuamente en la formación de la identidad personal y la autoimagen en el contexto de las interacciones sociales. A continuación, analizaremos la percepción social y la atribución causal. La percepción social se refiere al proceso mediante el cual interpretamos y evaluamos la información social que percibimos de nuestro entorno. Examinaremos cómo la percepción social afecta nuestras impresiones y juicios sobre los demás, así como el papel de la atribución causal en la comprensión de las causas y motivos de los comportamientos. Investigaremos cómo atribuimos características internas o externas a los individuos y cómo esto influye en nuestras percepciones y evaluaciones. Posteriormente, exploraremos las actitudes en las relaciones interpersonales. Las actitudes son evaluaciones, creencias y emociones generalmente positivas o negativas hacia objetos, personas, grupos o ideas. Analizaremos cómo las actitudes influyen en la forma en la que nos relacionamos con los demás, nuestras respuestas emocionales y cómo pueden afectar las dinámicas y la calidad de nuestras relaciones interpersonales. Finalmente, examinaremos las relaciones intergrupales y los fenómenos de estereotipos, prejuicios y discriminación. Investigaremos cómo se forman los estereotipos y las actitudes prejuiciosas y cómo esas creencias generalizadas pueden llevar a comportamientos discriminatorios y desiguales hacia ciertos grupos. Analizaremos el impacto de los estereotipos y prejuicios en las relaciones. Hablaremos de los principios claves que rigen nuestra investigación. La personalidad es un constructo psicológico que se refiere a los patrones conscientes de pensamiento, emociones y comportamientos que caracterizan a un individuo y lo distinguen de los demás. La personalidad abarca una amplia gama de rasgos y características que son relativamente estables a lo largo del tiempo en diferentes situaciones. La personalidad se desarrolla a través de la interacción compleja entre factores biológicos, genéticos y ambientales. Incluye aspectos como la autoconciencia, la autoimagen, las motivaciones, los valores y las actitudes que influyen en la forma en que una persona piensa, siente y se comporta en diversas situaciones. La identidad social se refiere a la parte de la identidad personal que está basada en la pertenencia a grupos sociales y a la adaptación de sus normas, valores y características distintivas. Es la forma en que nos percibimos y nos definimos a nosotros mismos en la relación en los grupos a los que pertenecemos y a los roles que desempeñamos en esos grupos. Resultados de la interacción entre factores individuales y sociales. Los individuos pueden identificar con diferentes grupos, como grupos étnicos, religiosos, culturales, de género o de afinidad. La percepción social se refiere al proceso mediante el cual los individuos interpretan, comprenden y juzgan la información social que reciben de su entorno. Implica la forma en que percibimos y evaluamos a otras personas, así como la interpretación de las situaciones sociales en las que nos encontremos. Las atribuciones casuales, por otro lado, es un aspecto fundamental de las percepciones sociales que se refiere al proceso mediante el cual las personas intentan entender y explicar las causas y los eventos y además los comportamientos, ya sea propio o de los demás. Cuando nos encontramos con una situación social o con el comportamiento de otras personas, tendemos a atribuir causas o motivos a ese comportamiento. La atribución casual puede ser interna, es decir, atribuir el comportamiento a características internas de la persona, como su personalidad o disposición. O puede ser externa, atribuyendo el comportamiento a factores externos o situaciones como el contexto en el que se encuentra la persona. Las actitudes son evaluaciones, creencias y emociones generalmente positivas o negativas hacia un objeto, persona, grupo o idea. El contexto de las relaciones interpersonales, las actitudes desempeñan un papel crucial en la forma en que nos relacionamos y respondemos a los demás. Las actitudes pueden influenciar
en nuestra interacción, nuestra percepción y nuestra respuesta emocionales hacia los demás. Las actitudes es la relación interpersonal, pueden incluir actitudes de simpatía, afecto, respeto o antipatía hacia los demás. Los estereotipos son creencias generalizadas y simplificadas que atribuyen características o cualidades a un grupo en particular. Estos estereotipos pueden ser positivos o negativos, pero tienden a ser rígidos y poco precisos, a lo que puede llevar a una visión simplista y distorsionada de los miembros de un grupo. El prejuicio, por su parte, implica actitudes y sentimientos negativos hacia un grupo en particular. Basados en estereotipos y generalizaciones, el prejuicio puede conducir a la discriminación, que es el comportamiento injusto o desigual hacia el miembro de un grupo, debido a su pertenencia a ese grupo. La discriminación puede manifestarse de diversas formas, como la exclusión, el trato injusto, la negación de oportunidades o la violencia. La discriminación por estereotipo y prejuicio se refiere a la práctica injusta y desigual de tratar a los ciertos individuos o grupos de personas de manera negativa o perjudicial basándose en los estereotipos y prejuicios preconcebida. De esta forma de discriminación se basa en la atribución de características negativas, generalizaciones implícitas y creencias erróneas hacia un grupo específico, sin tener en cuenta las cualidades, características individuales de los miembros de ese grupo. En base a nuestra investigación y para completar esta investigación exploratoria, se propuso entre nosotros como compañeros la realización de un pequeño cuestionario o de preguntas abiertas o cerradas para recabar información. ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia de las actitudes en las relaciones interpersonales? ¿Qué crees que influye más en la percepción social de las personas, las actitudes individuales o las normas sociales? ¿Cómo crees que las actitudes personales pueden afectar las relaciones interpersonales? ¿Cuál es tu opinión sobre la influencia de la percepción social en el desarrollo de estereotipos y prejuicios? ¿Cuál es tu postura sobre la atribución casual en las relaciones interpersonales? ¿Crees que tendremos que atribuir los comportamientos a características personales o a factores situacionales? ¿Cuáles consideras que son las principales barreras en la comunicación interpersonal y cómo crees que influyen en nuestras actitudes hacia los demás? ¿Qué estrategias consideras efectivas para fomentar actitudes positivas en las relaciones interpersonales? ¿Cómo crees que la empatía y la comprensión pueden influir en nuestras percepciones y actitudes hacia los demás? ¿Qué papel crees que desempeña la cultura en la formación de las actitudes en la percepción social? ¿Cuál es tu opinión sobre la influencia de los medios de comunicación en la formación de actitudes y en la percepción social de las personas? En conclusión, los resultados de la encuesta muestran que la mayoría de los encuestados se identifican como un género femenino, lo que nos lleva a considerar los posibles sesgos y estereotipos de género en sus actitudes y percepciones. Además, el rango etario joven y la etapa de desarrollo de los participantes influyen en su experiencia social. En cuanto a la importancia de las actitudes en las relaciones interpersonales, se evidencia una división equitativa entre los participantes que consideran que son muy importantes e importantes. En general, se concluye que las actitudes personales tienen un impacto significativo en las relaciones interpersonales y que cultivar actitudes positivas y saludables es esencial para construir relaciones más significativas y satisfactorias. Los resultados de la encuesta destacan que nuestras actitudes personales tienen un impacto significativo en las relaciones interpersonales. La falta de habilidades sociales y actitudes positivas pueden conducir al rechazo, al aislamiento y a una calidad de vida limitada. Además, se observa que la percepción social influye en el desarrollo de estereotipos y prejuicios. Asimismo, se destaca que la atribución causal en las relaciones interpersonales es un proceso complejo y subjetivo que puede influir en nuestras actitudes y comportamientos hacia los demás. Los resultados resaltan la importancia de cultivar actitudes positivas, superar sesgos y prejuicios y fomentar una percepción más equitativa y comprensiva en nuestras relaciones interpersonales. Las barreras en la comunicación interpersonal, como las actitudes negativas, la falta de confianza y la comunicación inefectiva, pueden influir en nuestras actitudes hacia los demás. Estas barreras dan lugar a comportamientos críticos, indiferencia o rechazo, afectando nuestras actitudes y relaciones. Mostrar interés, mantener el respeto, practicar la gratitud y evitar los juicios precipitados también son estrategias clave. Estas acciones pueden ayudar a superar las barreras en la comunicación y construir relaciones más positivas y satisfactorias.
Además, la cultura desempeña un papel determinante en la formación de actitudes y en la percepción social. En conclusión, para promover actitudes positivas y superar las barreras en la comunicación interpersonal, es crucial cultivar la empatía, la comprensión mutua y el respeto hacia los demás, al mismo tiempo que se reconoce el impacto de la cultura en nuestras actitudes y percepciones. Estas habilidades y perspectivas contribuyen a la creación de relaciones más armoniosas y significativas. Muchas gracias por su atención.